Bienvenidos a Después de la Pérdida. Un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida ¿Quieren aprender del dolor? O conocer más sobre la vida. Un espacio para crecer en resiliencia. Y también en amor. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo, Eduardo Madrigal. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Con el corazón bien contento, los recibo hoy en este espacio donde se dan conversaciones bien importantes, la verdad, muy del alma, y que además me gusta siempre traerles personas que tienen profesiones pues fuera de lo común, extraordinarias y que nos enseñan mucho. Todos tenemos vidas extraordinarias y a veces no nos damos cuenta y vemos a los que viajan o a los que nadan o a los que escalan como wow. Y en realidad tu propia vida está llena de desafíos, de cosas y aprendemos muchísimo. Hoy no va a ser la excepción. Ahorita les cuento de mi invitada. De una vez. ¿De una vez? ¿Ni te saludo? Yo te iba a saludar. Cuando me saludan a mí, ya vieron quién es, ya se spoilearon las sorpresas. Ok, bueno. Y esta es una carita que ustedes conocen muchísimo porque la han visto muchísimo en televisión. A veces nos da buenas noticias, a veces nos da malas noticias. Está hoy aquí conmigo Adriana Balasis, que ella es licenciada en comunicación, pero además tiene una especialidad en periodismo internacional. O sea, es muy brillante, yo se los voy a decir, y esto no me han oído decirlo de ninguno de los invitados anteriores porque no tengo la constancia desde kinder de cómo han sido. Pero Adriana y yo crecimos juntas. Bueno, ella creció, yo me quedé chaparrita. No, yo pero tampoco crecí. Bueno, imagínate cómo me quedé yo, pero ella sí creció. Somos compañeras de escuela de toda la vida, de querernos, de conocer a su mamá, de que ella conociera a la mía, de estar en la casa en la una, en la otra. Y luego nunca te imaginas que alguien que fue tu amiga siempre, que conoces, que comías lunch, que estábamos en las reuniones, de pronto la ves de corresponsal de guerra. ¿Y qué haces ahí en medio del conflicto armado? Y tú de este lado de la televisión diciendo, Adrianita, quítate de ahí. Pero Adrianita no se quiere quitar de ahí porque tiene este gusto, este ADN por el periodismo, por ir, por informar. Ella ha aprendido mucho estando fuera de casa, ha aprendido mucho de lo que es estar en casa. Y hoy quiero hablar de esto con ella. O sea, no sé si nos alcance este o 4 episodios más para todo lo que tengo que decir. Gobiérname, Eduardo, porque si no me voy a ir con todo a contar todo lo que quisiera contar. Pero más que nada quiero escucharla. ¿Cómo estás, mi Adriana? Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues con un gustazo de estar aquí, por fin vernos también después de tanto tiempo, después de platicar tantas veces, tantas cosas. Y sí, el tema me encanta porque a mí sí, para mi vida sí fue un parteaguas irme de casa y desarrollarme. Yo creo que definitivamente no sería la misma. Yo a todos los jóvenes que tienen mi edad de cuando yo salí, que me fui a vivir a París, estuve 11 años, les digo, si se van del país a hacer algo diferente, es lo mejor que les puede pasar en la vida. Y tener las herramientas, tal vez, a ver, ¿no? Pero el valor y la fuerza. la historia. O sea, yo me quedé en que estudiamos juntas. Te Sí. gradúas de la prepa muy bien, haces la carrera en la Ciudad de México. Sí, estudié Ciencias de la Comunicación. Para esto, un año no estudié, me costó mucho trabajo decidir. Me encantaba Relaciones Internacionales. Fíjate cómo ya desde ahí sabía que era del mundo. Pero estuve en área 3, a una profesora excelente que nos daba geografía económica, geografía política económica, y me fui a segunda vuelta, y ese año no hubo extraordinarios. No sé. Entonces me frustré y dije... ¿Estás hablando de la maestra Tobián? No, ella era de geografía, Ya, era otra. también daba geografía económica. Sí. Entonces, sí, creo que era ella. Y entonces resulta que dije, no voy a poder con la carrera, me desilusioné. Okay. Me quedé un año, bueno, de hecho entré al ITAM Administración, pero no, o sea, me inscribí, hice la posición económica, no, de matemáticas, el examen de matemáticas. Total que dije no. Y me quedé un año, entonces hice el Teachers y empecé a dar clases de inglés. Okay. Pero después empecé a ver carreras. Me encantó la cuestión de ser Ciencias de la Comunicación por alguien que conocí, que me platicó, y dije, como el que te hace clic, de ahí soy. Y después hice el servicio social en Cámara de Diputados en el área de comunicación social con los periodistas. Y yo había hecho en la carrera lo que era relaciones públicas relaciones públicas y mercadotecnia. Pero a la mera hora dije,
veía a los periodistas y los admiré. Dije, es que tienen que saber mucho para entender lo que hablan los diputados, porque están en Cámara de Diputados, escribían, o sea, entendían, lo traducían, lo escribían, lo expresaban para que la gente lo entendiera. Entonces me hizo que eran gente muy inteligente, muy capaz, y yo dije, quiero ser así, y de ahí decidí ser reportera. Wow, me fui a TV Azteca. Me encantan las historias, porque a veces uno cree, no, seguro ella desde niña, desde que tenía 2 años ya agarraba el micrófono y ella quería decir, soy Adriana Balasis aquí reportando desde tal. No, no lo había pensado, pero a partir de la admiración a alguien, de ver su trabajo, del reconocimiento, empieza a surgir esto en ti. Y en mi casa no había nadie que hubiera hecho algo de periodismo. Tenía un tío que había sido locutor, pero era como una X, ¿no? Entonces, de ahí como que sí, la vida me fue llevando, pero yo creo que es esta como intuición que ya tienes, lo que te jala, que te atrae, pero te encanta. Y empecé primero, pues, como entré a TV Azteca a trabajar, pero yo tenía en mi cabeza, y también yo creo por nuestra formación, de ir a hacer una especialidad, maestría, algo al extranjero. Entonces siempre tenía en mi cabeza, yo quiero hacer una maestría, pues, por el inglés que teníamos, a Inglaterra, Estados Unidos. Total que, bueno, entré a trabajar al periódico Reforma cuando inicia, porque justamente tomó gente recién egresada. Fue un semillero maravilloso, porque la verdad nos dieron muy buenos bases, principios, todos jóvenes, era como si fuera, no la extensión de la universidad, de la prepa, porque echaban mucho relajo, hacíamos fiestas, todo. Y estando ahí duré 4 años, y yo seguía, me quiero ir, me quiero ir. Y sale la oportunidad de hacer una cuestión de, justamente, de una especialidad de periodismo internacional en París. Entonces tendrías que hablar inglés y francés y dominar uno. El inglés, pues tenemos buen inglés, y el francés lo empecé a estudiar y me aceptaron. Y había un periodista de cada país, éramos 32 periodistas. Comunicólogos, porque no todos trabajábamos tal vez en un área de comunicación diferente. Y ahí yo llegué y dije, wow, o sea, las Naciones Unidas, porque, o sea, no eran Naciones Unidas, pero para mí era 32 personas jóvenes, no podía ser mayor de 35 años, entre 25 y 35 años, y cada uno de diferente país del mundo. Entonces, yo que quería lo de relaciones internacionales, de verdad las estrellas se alinearon, porque no siempre se te alinean, no, pero no ahí siempre. se me alinea, y yo dije, es como lo internacional. O sea, ni lo sabía. Vamos a regresarnos un poquito a cómo llegas con tu mamá, una relación muy unida, una relación muy linda, de familia, todo. ¿Tus hermanos no se habían ido a estudiar fuera, o sí? No, mi hermano el mayor se había casado. Yo, de hecho, la idea de irme al extranjero era con quien me iba a casar, con mi futuro marido, pero al final pues, terminamos y me fui yo. Y mi hermano, él me estaba estudiando la carrera todavía. O sea, que eras la primera de los hijos Exacto. que llegaba con mamá a decirle adiós. Me voy. Me voy. ¿Cómo se me toma iba. eso en casa y qué tan difícil fue para ti irte de casa? Pues yo creo que tuve como un privilegio, o sea, creo que mi mamá fue muy de impulsar, seguramente porque era maestra, porque convivió tanto con jóvenes. Mi casa siempre estaba llena de nuestros amigos, o de las amigas que se peleaban con la mamá llegaban a mi casa, o las primas que se peleaban con el... Entonces mi mamá estaba muy acostumbrada. Mi papá, ellos ya se habían separado, mis papás, entonces él, digamos que pues no participó en la opinión de mi papá, pero sí le informé. Y lo que había sido muy fuerte es que me iba a casar y no me casé. Ahí sí era donde ellos estaban como muy sacados de onda y que yo me iba a ir. Entonces, sí era así como, pues vete, ¿no? Sí, estaba nerviosísima. Me acuerdo el día que me iba al aeropuerto, que de verdad ella estaba nerviosísima, o sea, hice unas maletotas enormes, o sea, fue un día muy, muy complicado, muy estresante. Y ni ella ni tú tenían la menor idea de lo que iba a significar ese primer vuelo que tomabas y que iba a despertar en ti un ADN que ya no ibas a poder callar. Yo me iba por 1 año máximo, que para esto era una beca, pero no becaban a todos, no nos dieron beca. A mí no me dieron una beca, no alcancé. Y entonces vendí mi coche, hice una rifa. Primero yo dije, si no me becan, no me voy. Pero compañeros así que habían estado en el extranjero, como yo les digo ahora, me decía, no, tienes que irte. Va a ser tu experiencia. Entonces, Raimundo Riva Palacio era muy amigo, bueno, es muy amigo mío, y él me dijo, no dejes de irte. Él había sido corresponsal en París y en España, y me dijo, va a ser la experiencia, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, entonces vendí mi coche
y luego hicimos una rifa que se llamaba Por un sueño, por un sueño o rifa por un sueño, algo así. Y como eran mis compañeros periodistas, reporteros de Reforma con los que hice, pues creo que le vendimos a los diputados, le vendían a todo mundo para que yo me pudiera ir. Entonces sí me fui entusiasmando y pues mi mamá apoyando y mi papá preocupado porque no me había casado. Entonces, porque decía que pues, los hombres no se daban así tan fácil. O sea, pues cada quien pero su las preocupación. Oportunidades Exacto. laborales tampoco, menos, ¿no? Entonces mi mamá era más así, más de hijita, las oportunidades se van, justamente. Tanto del matrimonio como de la carrera y eso, pero me impulsaron, o sea, sí me apoyaron. Y pues con lo que tuve de dinero pagué la primera parte y luego ella me siguió apoyando. Pero sí, yo nunca imaginé que no me iba a regresar hasta 11 años después. Y que me iba a coincidir y que yo iba a experimentar, pues realmente era alguien muy consentida, ¿no? La única mujer de 3, o sea, 2 hombres. Mi mamá era maestra de la escuela donde yo iba. Íbamos a la iglesia, o sea, todo era todo en familia, todo muy cercano, protegida. Muy cuidado. Entonces yo hoy por hoy le he dicho a mis amigas, yo no sé cómo me aguantaban mis papás, o sea, de lo caprichosa que era, indecisa, insegura a lo mejor, porque pues no destacaba tanto en el trabajo o algo así, era como normal, los 4 años que estuve en el Reforma. Y en cambio me empecé a conocer cuando me voy y empiezo a estudiar lo que a mí me encantó, que yo dije, wow, o sea, me fui sorprendiendo. Yo decía, como luego me invitaban a platicar, cuando venía a México, después de que fui a Afganistán, a Irak y hacia las guerras, yo decía un texto bíblico que decía, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y yo dije, es que yo di el primer paso y Dios, la vida, la energía, todo, me impulsó y me permitió conocer cosas que yo no imaginaba, y a mí misma. Pero empezando Adri, por mí misma. O sea, no sé tú cómo oyes, que de pronto, o sea, después de que fui a Afganistán, de que estuve en Irak, espérame un segundo. Venos llevando ahí. ¿Cómo surge la primera oportunidad ya de ir a hacer un trabajo, de cubrir algo? Y te dicen, vas a ir a un frente de guerra. Sí, yo digo que fue suerte también de periodista y de que es que de verdad yo creo que esa etapa de mi vida no se compara con nada actual ni nada que haya sido tan dirigido, tan acertado hacia lo que yo buscaba, ¿no? Ahora me ha costado mucho más trabajo estando acá en México y todo, llegar a lo que quiero hacer, pero me coincidió que yo me voy en el 97, año escolar, por decir 97, 98, donde estuve estudiando esta especialidad de reportero, periodista internacional, y en el 98 es el Mundial en París, el Mundial de Fútbol en París. Entonces, pues vienen los de TV Azteca, con los que yo había estado un tiempito, en mi servicio social también, y me contacto con ellos y me dice la jefa de internacionales que estaba ahí, oye, pues si nosotros necesitamos, pues nos mandas información. Y para esto, como era el Mundial y yo era de prensa escrita, el Universal, me busqué con quién colaborar y empecé a trabajar con el Universal. Entonces empiezo ya pues gracias al Mundial, por eso acabo de estudiar, en el 98 llega el Mundial, o bueno, yo llego al Mundial, sí. Nos juntamos el Mundial y yo. Entonces empiezo a trabajar porque hace falta gente y a vender mi trabajo. Y luego resulta que ese es 98, bueno, en el 99 empiezo a colaborar ya con ellos, pero empiezan las negociaciones, fue cuando Yugoslavia se había empezado a desintegrar, ya se había dividido Croacia, Serbia, Serbia, más bien quedaba Serbia y Montenegro. Entonces, y Kosovo se empieza a tratar de independizar de Serbia, del gobierno de Yugoslavia todavía, y las negociaciones son en Francia. Entonces me tocan las negociaciones en Francia, no se llega a negociación y la OTAN intercede y la OTAN está en Bruselas, que yo estaba a 1 hora. Entonces todo me caía. Entonces empiezan a bombardear Serbia, a Milosevic, que era el presidente de Yugoslavia, y yo quiero ir, porque pues yo había seguido y quería ir. ¿Pero por qué querías ir? Sé. O sea, ayúdame a entender. Hoy justo lo hablaba con un paciente mío que es político y que trae un estrés y está en unas tensiones de locura. Y yo tengo cero pulsión política, ¿no? No es algo que la política me llame. Y le decía yo, ayúdame a entender por qué estás en esto por gusto. O sea, este nivel de estrés, estas horas de trabajo, todo. Porque cualquiera a lo mejor dice, bueno, Gaby, tú trabajas con la muerte, a lo mejor tú también ayúdame a mí a entender tú por qué haces lo que haces. Es mucha pasión, o sea, pero
mi vida no está en riesgo en lo que yo hago. Lo que tú haces y lo que hacías en ese momento, sí, ¿no lo pensabas, Adri? ¿No pensabas Pues no. en tu mamá? Ahí Ya voy a hablar todavía como sí, mamá, pero ahí ¿no todavía no, pensabas? ni siquiera ahí me daba cuenta del riesgo y ni siquiera sabía que yo iba a ser capaz de hacerlo. Pero pues como había seguido y todo las negociaciones, dije, pues es la continuación y quiero ir, ¿no? Si algo me llamaba, ¿no? Así interno. Y de hecho con un compañero de mis compañeros, porque fue un año de estudios y varios de los compañeros se quedaron y otros pues, se regresaron a su país. Y con el brasileño conseguimos, él me dijo que los aviones de ayuda humanitaria de Francia estaban llevando a periodistas. Entonces logramos que nos llamaran, nos fuimos en uno y llegamos a Skopje, en Macedonia, a la capital, y ahí había campos de refugiados. Y fue ahí donde yo dije, yo quiero ir, pero estando ahí dije, de aquí soy. O sea, los campos de refugiados, ver, o sea, no es que me gustara el sufrimiento, pero yo sentía que estaba yo escuchando a la gente lo que realmente estaba pasando. Era la noticia internacional más importante. Pero de primera mano. Sí, aquí. y yo estaba ahí y yo lo he repetido muchas veces cuando me preguntan esto, por qué y así, es que yo decía, yo le puedo poner el micrófono en la boca a la gente que exprese lo que realmente está sintiendo, pero la gente, la población, las víctimas, ¿no? Porque es fácil oír a los presidentes, a los enemigos, a los líderes que además están en su oficina, en su casa, pero a la gente, a los refugiados, como ahora, bueno, con los migrantes, todo, ponerles, escucharlos y transmitir lo que ellos piensan y sienten, a mí me daba mucha adrenalina. Pero además me daba adrenalina todo. ¿Por qué? No sé. Y empecé a... Cuando regresé, dije, esto me gusta. O sea, yo fui sin saber y regresé de ahí. Bueno, de ahí entré después a... Fue lo de Macedonia, luego pues yo no traía computadora, no traía... Iba para el periódico, me iba a un café internet, o sea... Pues estaba treintañera, entonces es y eran más... otros momentos. Puedo entender tal vez esta emoción, esta euforia de estar haciendo las cosas nuevas, lo que te gusta en un nuevo país, desde probar cosas de comer diferentes, pero ¿cuándo fue o tal vez llegaste a sentir este momento que empezaste a extrañar un poco casa, que decías como que está padre esto, pero en las noches no se siente igual, Ahí no sé? no en esos momentos, sino cuando regresaba a París, quería yo regresar a mi casa. O sea, porque ya vivía en París, entonces O sea, cubrimos ya todo veías esto. París como tu hogar. Sí, Sí. pero extrañaba, pero, o sea, cuando regresaba porque primero fue Kosovo, que después entré a Serbia, a Belgrado, porque una de mis mejores amigas era Serbia, entonces pues dije, yo tengo que ir a ver a Ljubica. Entonces fui a visitarla y luego ya regresé a París 3 meses después. O sea, estuve en Macedonia, luego fui a Grecia, de Grecia fui a Albania y de Albania ya entré a Serbia y regresé a París. Pero ahí yo quería regresar a México. O sea, quería regresar con mi mamá, contarle que había vivido, que había... Y sí, todo el tiempo estaba en contacto, en contacto. Entonces, ahí era donde sí quería regresar. O sea, París era como mi sede de trabajo profesional, pero necesitaba tantito regresar con mis papás, con mis hermanos. Al poco tiempo Héctor se fue, mi hermano más chico se fue a Estados Unidos a estudiar la maestría también. Entonces ya mi mamá se quedó así. Entonces sí, yo moría por regresar a México y pues regresé hasta Navidad, ¿no? ¿Y alguna vez te dijo tu mamá qué sintió la primera vez que estaba viendo el noticiero que le dijiste, como dice el del Tri, de mamá, prende la videocasetera porque voy a estar ahí? ¿Y te vio? ¿Te lo sí, comentó? le daba, que... bueno, para empezar, cuando yo empecé a colaborar primero era con el Universal, estando en París. Tenía un cuaderno de estos de dibujo que tienen una hoja atrás. Todos los recortes, ahí lo tengo a la fecha, me recortaba todo lo que yo escribía del Mundial del 98 en el Universal. Entonces tengo todos los cuadernos que me hizo y finalmente maestra. Qué lindo. Entonces tengo todos los cuadernos. Y luego cuando descubría, pues todavía había los cassettes de las caseteras beta, ¿no? Entonces juntaba todos los cassettes y me hizo mi egoteca. Ay, pero ella sí. Llena de orgullo. Pero cuando fue, ahí yo creo que no fue tan peligroso porque no estuve como en el bombardeo, pero luego llega 2001, lo de las Torres Gemelas, yo estaba pues lo que era la escuela que se convirtió en mi oficina, veo lo que pasa de las Torres Gemelas en el 2001, no podía dormir y yo decía, yo quiero ir, sí tenía algo adentro, no sé, yo quiero ir. Y entonces yo de París quería Nueva York, que obviamente los de TV Azteca, y era con ellos, me dijeron así como, pues no, estás allá, pero van a bombardear Afganistán y yo quiero ir, y yo quiero ir.
Y ahí el que era el director era hombre y decía como una mujer va a ir a este mundo musulmán, se empezaba a dar a conocer lo que era. Entonces mi jefa, la jefa internacional es Amada Castañón, dice, no, si puede ir es mujer, hay camarógrafos, y me apoya y finalmente logró ir a Afganistán, pero ahí sí había bombardeo. Y ahí sí un día que mataron a unos compañeros, ahí me di cuenta, hasta ahí me di cuenta que sí te puedes morir en una guerra. Que sí pasa. Sí, y sí le hablé a mi mamá y le dije, van a anunciar que se murieron 3 compañeros, estaban en las trincheras. Yo estaba ahí, pero me regresé porque pues, necesitaba otra cosa. Y ahí sí, yo creo que ahí O sea, me di cuenta. estabas ahí, pero te regresaste porque necesitaban Sí, algo. Si porque no te han hablado, ahí pues estabas. ahí estábamos como ese día, pues fue cuando estuvieron atacando a Talibán, ¿no? En 2001. Entonces se iba recorriendo, primero atacan Kabul, que es la capital, y empiezan a recorrerse hacia, digamos, la frontera con la Alianza del Norte, que eran los enemigos de Tal. Y nosotros íbamos a las trincheras, por decir. Pero se iban aproximando, recorriendo los de Alianza del Norte con quienes estábamos nosotros, que no eran los bombardeados, no eran los de Talibán. Íbamos hacia las trincheras, pero mi camarógrafo se quería regresar, tenía yo un poco de complicación. Se quería regresar, era francés, a Francia. Entonces me dijo, no, yo no me quiero quedar aquí, que no sé qué. Entonces nos regresamos al pueblo donde dormíamos. Afganistán no había electricidad. Las casas eran de adobe. Dormíamos en tiendas de campaña. Nos bañábamos, pues, bueno, yo sí me gustaba bañarme, no a todos, pero nosotros nos acostumbrábamos a bañar, aunque fuera con agua fría. Entonces nos regresamos al campamento y yo estaba así redactando mi nota y pues buscando a ver qué camarógrafo me quedaba porque él ya se quería ir, que decía que estábamos locos, no sé por qué, porque todos queríamos acercarnos, o sea, había bombardeo, vamos, ahí están bombardeando, vamos a acercarnos, no sé. Entonces el camarógrafo dijo, están locos, como que no era el adecuado, entonces quiso regresar. Y por eso me regresé yo al campamento a ver qué iba a hacer. Nos comunicamos por teléfono satelital, entonces yo a hablar a México que pues se va a ir el camarógrafo, me quedé sin camarógrafo 2 semanas, pero bueno. Entonces, pero todo ese, sí es adrenalina, pero estás siempre con compañeros periodistas. Pero cuando te enteras, cuando esa llamada, quiero volver ahí, cuando le dices a tu mamá, mamá, van a anunciar que murieron unos compañeros, te quiero decir que estoy bien, no estoy entre ellos, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada? O sea, qué duro, porque Sí. tú te estabas dando cuenta del peligro real que corrías y el dolor, ahí sí ya estabas consciente del dolor que podías ser para tu mamá si algo te pasaba. Ahí sí ya pensaste. Creo que es un parteaguas. ¿Qué aprendiste de la muerte ese día, Adri? Que estaba cerca, que podría haber sido yo. Porque estos chicos se subieron a un Humvee, como un tanque de guerra, o sea, los afganos decían, súbanse, vamos a esta zona que ya es nuestra, ya la tomamos. Era tanta la euforia, y yo creo que sí podría ser un poco de locura, que estábamos ahí por ver, por hacer, por mandar notas y porque se contagia, que se suben al Humvee, tanque, y se acercan a la trinchera que según los de Alianza del Norte ya habían tomado, y los de Talibán vienen, les hacen una emboscada y les tiran, y 3 se mueren, un alemán y 2 franceses. Los franceses vivían en el campamento que yo vivía y el alemán era un rubio así como muy excéntrico que andábamos a veces a caballo, o sea, es un lugar, o sea, andaba a caballo y se le veían así, los cabellos, lo recuerdo perfecto. Y yo, ¿cómo puede? Porque pues hablabas con ellos, ¿no? Y dije, y además yo me quería quedar en la trinchera y estoy segura que si decían súbanse al Humvee, yo me hubiera subido, ¿no? Entonces, pues dices, Dios, la vida no me tocaba, pero sí me empezó a dar miedo. El camarógrafo se fue al otro día, ahí sí me dijo adiós, porque vino un helicóptero por los cadáveres franceses y como mi camarógrafo francés se fue, me quedé 2 semanas y todo cambió. O sea, todo el ambiente de nosotros cambió. Esa euforia, pues era euforia, pero ya con miedo, como que nos metieron a la realidad, ¿no? ¿Y ahí te querías regresar a casa? No, ¿O solo dijiste, me quedo aquí, cuidado. pero estoy con sí, cuidado? Porque se fue el camarógrafo. Y yo me quedé, nunca me regresé, porque yo decía, si yo me regreso, si yo me muevo, como decían, no salgo en la foto. O sea, se me va. Y justo como cae Talibán, nos empezamos a recorrer, o sea, empezó otra etapa.
y fuimos a Kabul y todo, pero yo me moví ya pues con otra compañera que su camarógrafo se fue, otro había entrado en pánico de unos ingleses, entonces ellos nos adoptaron a mi compañero, o sea, todo cambió. Matan a esos 3 compañeros, todos vemos que sí te puedes morir, que la muerte está ahí, o sea, que la guerra no era un juego, porque no estábamos donde bombardeaban, pero allá y queríamos hacer. Entonces sí, ahí sí te cambia y si no quería regresar, no me dio miedo, yo quise seguir. Y yo creo, ahí nomás como paréntesis también, las mujeres que vamos a estas coberturas, estamos seguras que queremos hacerlo, porque te dicen, no, no vayas. A mí me decían, no vayas porque eres mujer. Y yo decía, no, pero yo quiero ir. No, sí, sí, sí. Y los hombres, si le dicen, oye, tienes que ir, y él no puede decir, me da miedo. O sea, le cuesta más trabajo decir, me da miedo. Y sí les da miedo. O sea, le puede dar miedo a una mujer. Pero si yo como mujer digo, me da miedo, sí, pues no, no vayas. Fíjate lo importante que estás diciendo, Adri, porque en el duelo es exactamente igual. A las mujeres tenemos mucha más contención social y si tú lloras, yo como amiga te abrazo y todo, pero los hombres, ¿cómo digo que tengo miedo? ¿Cómo digo que estoy paralizado cuando todo el mundo llega y les dice, tú tienes que ser fuerte, ahora eres el hombre de la casa? Es más, hasta en estas fraternidades que se forman, por lo que estoy oyendo, muy internacionales, pero todos se quieren, todos son amigos, tu mejor amiga de allá, híjole, ellos tienden a proteger a las mujeres y creo que en realidad están todos protegiéndose a todos porque tu seguridad y tu vida depende de que haya una buena cohesión en el equipo, ¿no? Sí, exactamente. Y además pasaba esto, ¿no? O sea, que los hombres no podían romperse. Pero bueno, les pasó, o sea, sí hubo quien lo hizo y yo no vi ninguna mujer que se rompiera. ¿Por qué? Porque ya íbamos como, yo voy a demostrar además, ¿no? Yo soy fuerte y sí, y tampoco es que lo fingiera, ¿no? Como que queríamos estar ahí. Me estuve con otras mujeres, otros hombres. Y muy chistoso eso que dices, lo del hombre también que te contiene. Ya que entramos, digamos, a Kabul, que convivimos con pues, esta gente musulmana radical, que pues eran los guardias o pues la gente que anda en la calle eran hombres, ¿no? Las mujeres no pueden salir y si salen, pues salían con la burka. Entonces había veces que, por ejemplo, íbamos a entrar al aeropuerto y todos estábamos hombres y mujeres, pero a las mujeres nos decían, ustedes, estos talibanes machos, siéntense, o sea, porque son pues más débiles o más delicadas. Esto es de hombres. Sí, y siéntense aquí, ellos que se queden ahí en el sol, o sea, dice que te protegen, ¿no? Dice que te cuidan. Entonces sí hay ahí siempre, siempre todo en este ambiente que como mujer puedes decir, pues ya me cansé o no salgo, en cambio sí tiene mucha relación esto que dices, ¿no? Pero ahí yo me conocí una parte que no conocía de mí. O sea, yo nunca pensé que no me iba a dar miedo, que iba a querer seguir, que no me importaba si mi camarógrafo, que era pues más grande que yo, que tenía experiencia, me iba a decir vete y yo decía pues sigo sola. Y un compañero, un canadiense, me prestó su cámara y mi traductor y ahí pues, me encuentro en ese tiempo otros compañeros de México también y me dicen, ¿estás solita? Y ellos venían 3, ¿no? Eran 2 equipos y eran pues camarógrafo, asistente o sea, eran 3. Y yo dije, no, estoy con mi traductor. Y me grababa yo. Conejo Box, primera base, sí. Conejo Box, segunda base. Sí, pero esta parte de verdad no sé, era algo que yo no conocía de mí, yo nunca. Y mi mamá, algo que decía, porque como yo era tan consentida, que me llevaba a la escuela, me traía y quiero el vestidito y quiero la clase de acordeón, del coro, del tal. O sea, de verdad, yo me caigo gorda de pensar que la tosa era de chiquita. Y le decía, no, la vas a hacer una inútil. Entonces, cuando yo regresé y todo, obvio, mi mamá se aguantó muchas, ¿no? Aguantó, decía, ay, me habló fulana de tal y se ponía a llorar conmigo, que pobre de ti. Dice, me hablan para llorar conmigo. O sea, sí. Las amigas de mi mamá lloraban. Decían, ay, pobre Adriana. Y dice, yo consolándolas. Pues ella aguantaba, pero por dentro sí estaba así. Justo, ¿cómo era de este lado del charco? ¿Cómo lo estaban viviendo tu familia, el que no estuvieras con ellos? Y sobre todo saber, bueno, en eso, un caso más extraordinario, que estuvieras tal vez en peligro,
pero para las cosas cotidianas, un domingo ahí, salir a comer, que no estuvieras, ¿cómo lo estaba viviendo tu mamá? ¿Te lo compartía? ¿Te decía estoy triste a veces? ¿O nunca se No, hablaba es de que de eso? verdad yo creo que era muy privilegiada. Ella cuidaba mucho no preocuparme, ¿no? Curiosamente. Lo que sí Mamás, me decía así de son las repente era, mamás. te ves muy ojerosa, no te pusiste aretes, por ejemplo, pero yo creo que era una forma de mostrar algo. ¿Por qué se te veían las manchas en la cara? Y yo, no, yo creo que era el sol o esto. O sea, estaba yo creo pendiente, viendo cada detalle, pero no decía, Observándote. me estoy muriendo por dentro, ¿no? Que pues claro que sí, porque toda la gente alrededor decía, tu mamá pobre, ¿cómo la tenías? Yo no sabía, ¿no? Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni pues mi papá, ¿no? Obviamente, porque pues mi papá también nos veía. Bueno, entonces a partir de que mueren estos compañeros cambian mucho las cosas en el sentido de que todo se vuelve más estresante, todos estamos más agobiados, vemos más cerca eso. Y me acuerdo una vez que, o sea, nosotros íbamos a las trincheras así, pero me acuerdo otra vez que ya íbamos hacia las trincheras, o sea, era toda la terracería. Iba yo en un caballo, mi camarógrafo ya se empezó, o sea, se fue, ¿no? Pero justo esto fue un poquito antes de que se fuera. No quería cruzar porque había que cruzar un río y luego para llegar a las trincheras. Entonces me fui yo en un caballo y él se fue en un coche, una camionetita con otros camarógrafos, pero se vino conmigo un muchacho de una revista, no sé qué, que me dijo, ¿yo puedo ir? Le dije, sí. Entonces íbamos en el caballo, pero sí estaban como bombas y le dije, me dice, ¿es peligroso? Y le dije, sí es peligroso. Le dije, sí nos podemos morir, sí puede caer una bomba aquí. Y sí tenía miedo. Sí tenía miedo ahí y también como había toque de queda, entonces no podía salir, pero yo tenía que enviar y ya me llevaba mal con el camarógrafo porque se quería ir, entonces yo dije, pues tengo que ir. Y el guardia me dijo, si vas a salir nada más para enviar, porque enviábamos por satélite, alúmbrate con la lámpara, porque si no se dan cuenta que eres extranjera, porque evidentemente con mujer sin burka, sí estábamos cubiertos y todo, de la cabeza así como respetando, ¿no? Dice, te pueden disparar. Entonces, Wow. ahí sí me dio miedo, o sea, yo iba así nomás, cuídame, cuídame, Dios mío, cuídame, Dios mío, cuídame, alumbrándome, ¿no? Para que si me veía alguien no me disparara. Oye, tú diciendo, cuídame, Dios mío, y Dios mío diciendo, pues no te arriesgues, mijita, Pues no tú te también, arriesgues, también coopera. tú, coopera, yo estoy Sí, haciendo porque me todo lo decía, que no puedes salir, puedo. y yo, pero tengo que enviar. Pero yo como que podía decir en mi oficina, no puedo enviar porque me pueden matar, ¿no? Pero no sé, yo creo que hay Yo creo que tanta es una adrenalina. mezcla, Adri, entre tu gran sentido de responsabilidad, que es exacerbado, o sea, hay que cumplir y hay que cumplir y hay que hacerlo, de veras eres muy de ir al resultado. Y también esto que hoy me hiciste entender a mí, el trabajo de ustedes de un lugar muy distinto, ¿no? Tengo la oportunidad de poner el micrófono ahí, de saber la verdad, de estar en el lugar de los hechos, de que no me la cuenten, de que no me la manipulen. Esto es la verdad. Estoy tocándolo, estoy aquí en la zona cero, ¿no? Donde están pasando las cosas. Y creo que nomás como paréntesis y a defensa de los medios de comunicación con todas las redes sociales actualmente, es que justamente nosotros como reporteros queremos mostrar lo que está pasando realmente. No publicas nomás así irresponsablemente, ¿no? Quieres justamente hablar de las cosas. Digo, no todo mundo, pero sí en mi caso yo quería mostrar lo que yo estaba viendo, ¿no? Y todos los días también hablaba a mi casa, a mi mamá, todos los días solía estar, estoy bien, está pasando esto, ¿no? Entonces sí fue, me encantó, o sea, me conocí, me admiré, me tuve confianza Te en ese sentido, ¿no? respetaste. Sí, en ese sentido. Ya acá en México ha sido otra historia, otra, o diferente, como hemos, es curioso, regresar al país ha sido diferente, ¿no? Y creo, perdón, nomás, y justamente el dolor que sí sientes muy feo por lo que está pasando, pero es muy diferente el dolor que sientes de ver a otro país siendo atacado que a tu país, que a tu gente, que a tu familia, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver. Yo sabía que me iba a ir. Y no es que fuera fría, o sea, es natural. No es tu país, Sí, la ¿no? conexión es distinta. No, y sin duda, a pesar de que pudieras ser testigo de muchas cosas que pues en ningún lado deberíamos de normalizar, ¿no? De ese nivel de violencia o demás, el regresar aquí, a pesar de que tal vez no fueran las circunstancias perfectas,
¿te brindó un poquito como de, ya estoy en casa? ¿Se sentiste como cuando alguien llega del trabajo y se quita los pies Se y quitan los pies. Los no, los O zapatos. sea, zapatos? bueno. Bueno, si fue un día largo puede ser, ¿no? Pero, se quita los zapatos y como que descansa un poco. ¿Te sentiste así cuando regresaste aquí? ¿O fue ese como ya me quiero regresar otra vez allá porque no te encontrabas aquí? O sea, ¿cómo fue ese No, bueno, regreso aquí? en primera yo venía acá a Navidad. En el año 2000 no vine en Navidad porque fue el año 2000 y en París hicieron grande fiesta y todo. Entonces, y ese año me entró una nostalgia y dije, nunca en la vida dejo de venir una Navidad o una o dos veces al año a mi país, ¿no? A mi familia, a mi gente. Sí me empezó a hacer, conforme pasaba el tiempo extrañaba más. Entonces sí, venía a México y me gustaba hasta cómo me atendían los meseros, no veía nada feo. A ver, Adri, tengo una pregunta, un poco fuerte, pero me interesa muchísimo. Si me hablas de un miedo, que sentiste miedo, pero lo hiciste aún con miedo, lo hacías. El miedo no te frenaba. ¿Alguna vez en la vida el miedo te ha frenado y probablemente no ha sido en el desarrollo de tu trabajo, ha sido por algo familiar, por saberte lejos de casa cuando está pasando algo? O sea, ¿qué sí ha parado a Adriana Balasis alguna vez? Bueno, como les mencioné, cuando estás lejos, que estaba viviendo todas estas experiencias tan fuertes de guerra, de ver el dolor, en Irak vi cómo sacaban a los muertos porque los buscaban sus familiares, sientes feo, 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 y puedes llorar, pero no es lo mismo como cuando es tu sangre, la carne de tu carne, ¿no? Tu familia o tus compatriotas, tu gente, tu México. Es muy doloroso y justo yo me regresé a México porque mi mamá le dio cáncer. Y sí, o sea, yo vine para una Navidad en el 2009 y ella había estado conmigo y con mi hermano, habíamos viajado y se cansaba mucho. Bueno, total que al final de cuentas fuimos a nutrición y le hicieron los estudios y tenía cáncer de colon y ya en etapa 5 ya tenía metástasis en hígado. Entonces me fui quedando, me apoyaron mucho en el trabajo, que trabajaba en la tele, pero trabajaba en radio también, con Jacobo Zabludovsky. Entonces me apoyaron mucho, me quedé como 4 meses a que la operaron, todo. Y me regreso a París, pues porque iba a trabajar, iban a hacer Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 creo. Entonces fue en 2008-2009, ¿no? Entonces, cuando yo estaba allá, y mi mamá empezó con quimioterapias. Yo me imaginaba lo peor. O sea, decía, no, ha de estar sufriendo, ha de estar fatal. O sea, estaba ahora yo del otro lado. Y no aguanté. O sea, no aguanté. Me despertaba, tenía mucha angustia. Sí, eso no lo resistía, ¿no? Todavía Entonces, más homenaje a tu mami, que ella, ahora tú estabas del otro lado, ella resistió cuando tú estabas sí, allá, cuando sus y yo amigas no, le hablaban, cuando le lloraban, cuando pobre Adri, y ella ahí conteniendo. Es muy duro estar lejos de casa. si hablaba con una amiga de mi mamá, le decía como, no, está muy mal tu mamá, vente. Y le hablaba a ella, decía, mamá, ¿cómo estás? Bien, tranquila, vente a Navidad, no tienes que venirte. Entonces, pues sí, me regreso, porque pues que le daban las quimios, que esto, y yo me ponía muy nerviosa. Y mi jefe me dice en ese momento que si me quiero quedar, me quede el tiempo que quiero, que si quiero trabajar, o sea, me abren las puertas, tengo mucho apoyo, y me fui quedando. Pero era sí, era muy difícil, o sea, se vuelve otra cosa, ¿no? Todo el valor. Es otro campo de batalla. Es otro campo de batalla cuidar de un enfermo que es tu mamá, que la amas, que la ves deteriorarse, que la ves sufrir. Uf, es muy duro. Y fueron 5 años, ¿no? Entonces sí se te cambia la vida, toda esa, a lo mejor, fuerza que tienes, que a mí me da cáncer de tiroides ese mismo año, me quitaron la tiroides, pero yo no sé si justo era un poco también, pues la angustia, el reflejo de tantas cosas, ¿no? O sea, sí empezaron otra vida, definitivamente, ya en casa. Pero lo que me sostenía, yo decía cuando mi mamá estaba así mal y eso, yo decía, yo no tengo ningún reclamo, yo no puedo quejarme de la vida porque Dios o me dio tanto
tuve tantas, o sea, porque todos esos 11 años que yo estuve fuera, bueno, ahorita les conté lo de las guerras, pero lo mismo me cubría deportes, fui a la India porque había unos mexicanos que se perdieron en las montañas, pero también iba a las competencias de Juegos Olímpicos en Atenas, fui a China a los clavados, a Finlandia porque Ana Guevara corría, a África para ver el fútbol porque no sé quién jugaba, Borghetti en Marruecos, entonces viajé mucho, mucho, mucho y conocí lugares que yo dije, No, ¿estoy la casa aquí? de Adri es una cosa espectacular porque tú vas y hay algo colgado ahí en la pared y hay algo aquí puesto. Son mi rincón de Medio Oriente, Su mi rincón de Medio Oriente. Claro que todo griego. tiene una historia, pero es un poco de todo esto que nos cuenta, así como entre lo que le traía a su mamá, luego lo que ella se trajo de homenaje cuando regresó y todo. Bien bonito, porque dices, es que has estado allá y luego, Adri, la vida vuelve a cambiar, tu mami muere después de dejar este ejemplo espectacular de amor, de esfuerzo, de lucha, todo, y te quedas aquí, pero ahora estoy en casa y tiene un nuevo sentido, porque no está ella que ella también era la casa, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez, como le pasa a muchas viudas que me dicen, Gaby, no encuentro mi lugar? No sé cuál es mi lugar, no encuentro mi lugar. Y después de mucho platicar con ellas y de sesiones, les hago entender que su esposo era su compañero, no era su lugar, que no había perdido su lugar en la vida, solo había perdido con quién compartía ese lugar. Pero la sensación es, no me encuentro, ya no sé cuál es mi lugar. ¿Te ha llegado a pasar eso? Ya no sé cuál es mi lugar. Fue muy complicado porque sí, con ella compartía todo, ¿no? Con mi papá no se rompió la relación completamente, pero no era lo mismo. O sea, hasta los chistes, como que digo, si ella estuviera aquí, estaría diciendo esto. Sí, y me cuesta, y entonces como era todo siempre donde estuviera la referencia de contarle, mandarle la foto. Veo postales, ¿no? Todavía se mandaban muchas postales que tenía ahí guardadas de cómo le platicaba yo todos los detalles. Y sí, y además yo me quedé en su casa, porque me vengo de París a vivir a nuestra casa. Cuidarla. Ajá. Y bueno, y de tener yo mi departamento independiente y todo, vengo aquí a dormir en el sofá porque a la parte de arriba pues rentaba, entonces ya hasta que me fui acomodando, pero vine de tener mi vida independiente, o sea, fue terminar con cambiarme de país, cambiar de estilo de vida, de trabajo, hasta lo que ganaba, pero por estar con ella, ¿no? Entonces eso no decía, lo vale, todo lo vale. Pero sí, pero entonces sí, cuando se va yo ya dejé toda esa vida y estoy construyendo otra aquí en México, pero me costó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. O sea, como que extrañaba todo, como que estaba dividida en dos. O sea, sí amo México, pero extraño mi otra vida, pero ya no podía regresar porque también... Mi otra vida. ¿Cuántos cambios. de ustedes habrán dicho esa frase muchas veces? Extraño mi otra vida. Y qué curioso, mi papá, por ejemplo, que era español, estaba en España y extrañaba México, y extrañaba a sus hijas, y extrañaba todo. Estaba aquí en México y estaba añorando España. Se vuelve uno un poco ni de aquí ni de allá. Exacto. Yo eso lo platico con muchas personas que les pasa lo mismo. Y es más, cuando he regresado a París y a Grecia, mi mamá era de origen griego, entonces tenemos familia. Entonces Grecia también es como un país que yo decía que tenía que ir y respirar y tomar energía porque algo me atrapaba. Pero justo de las primeras veces que regresé, con una pareja que estaba yo, le decía es que tengo que ir para acordarme de mí misma. O sea, de mi otra yo, o sea, porque acá pues he tenido otro desarrollo, pero allá me sentía más triunfadora, como que tuve más oportunidad, yo creo entre la edad, entre que fue el mundo desconocido, y acá pues no me sorprende tanto porque pues es lo que ya conozco, ¿no? Mi país, lo que hago, o sea, sí he conocido mucho más de que no había hecho, pero allá me sorprendía todos los días hasta de mí. Entonces sí, me digo, tengo que volver, y lo digo, fui a París en octubre, regresé a París y a Grecia, que era, no quiero ir y respirar y eso, acordarme pues de cómo era yo en otro momento, ¿no? Que no quiero perder esa parte de mí que me gustó mucho. Entonces sí, por eso yo digo que fuera de casa sí fue muy, muy importante, pero siempre extrañaba a México, siempre, siempre, siempre extraña a México, sí. Sí, porque además somos muy arraigados, ¿no? Este podcast lo siguen muchas personas que están fuera de México, en todas partes del mundo.
tenemos personas que nos ven en Australia, todo, en Suecia, ¿no? En muchos lugares, pero yo creo que van a hacer mucha resonancia contigo, van a entender muchísimo a lo que te refieres, porque eso no significa que no seas feliz allá, que no ames la vida que tienes, pero la casa es la casa y creo que donde más aprendes, porque son tus palabras que hoy dijiste, donde más aprendí de mí a respetarme, a quererme, a cuidarme, todo fue lejos de casa. Entonces, qué bonito pensar en esta mamá que te impulsó a irte, aunque en el fondo, como todas las mamás, de alguna forma quieres, hoy quédate, ¿no? Quédate conmigo porque estoy muy feliz, pero les damos alas para que vuelen, no para que se queden a vivir en un corral. Y luego cuando regresas bajo circunstancias diferentes, pues bueno, también resignificar lo que es el hogar y aprender a ser hogar para ti Claro, mismo. porque aunque te vas, me iba con la maleta llena de tortillas, ¿no? Que las congelaba. O sea, y bueno, estoy acá y me vengo de París con quesos, aunque esté prohibido, pues ahí traigo quesos y vinos, aunque está prohibido. Sí, o sea, y traigo de Grecia aceite de oliva, aunque aquí hay, pero quiero aceite de oliva griego y aceituna y todo, ¿no? Entonces sí, te vuelves de varios mundos, extrañas México, siempre lo vamos a extrañar. Entonces, pero también pues, lo que aprendiste y ganaste fuera. Y sí, yo creo, pero no todas las mamás te dejan volar, ¿no? Yo creo que no todas las mamás son iguales. Ni todas las hijas se atreven, porque tú te referías a ti misma como era yo insegura. ¿Cuál insegura? Cuando supiste lo que querías es ya me voy. Y qué lindo lo de la colecta y todo. A ver, ¿tú quieres preguntar algo? Te veo y luego yo tengo otra ya lista. No, sí, como un poco esta conexión que seguramente todavía tenías estando allá con tu país. Si había algo, además de obviamente recuerdos y este amor a la familia, que te llevara siempre a los lugares a los que fueras, ya sea una banderita o un frijolito de la buena suerte o algo así que dijeras como esta es como mi conexión, como volver a tocar tierra con México. ¿Tenías algo así físico que llevabas a todas partes? Pues no así exactamente, pero a veces buscaba en el lugar donde llegaba, ¿no? O sea, los sabores, tal vez sí, porque pues llevarme comida o eso no, pero creo que es la comida, o sea, y bueno, la bandera sí siempre tenemos que tener como una en la maleta o algo que lo distinguiera, ¿no? Algo así. Y llegar a buscar algo similar, o si encontrabas, mira, aquí hay tortillas, o ay, aquí esta salsita, o ay, así. Me tocó ir a Haití, por ejemplo, eso ya estando acá, y también buscas los sabores de México, ¿no? Entonces, sí. Hablando de cosas que te identifican, como ahorita decías de la bandera, pude alcanzar a ver, porque soy muy metiche, en tu celular que dice atrás prensa. Sí. Ajá, a ver si lo puedes mostrar así a la cámara. Que aquí lo traigo, ¿Qué sí. significa eso para ti? Después de haber sido esa jovencita en la Cámara de Diputados, de ver a los reporteros, a los periodistas, todo, y admirar y respetar su trabajo, y hoy saber que tu teléfono dice eso, que no nada más te abre las puertas a muchos lugares y pasas. ¿Qué sigue siendo para ti esto, ser prensa? Sí, a mí me gusta mucho, la verdad. Ahí tengo compañeros que dicen que ojalá su hijo no quiera ser periodista, pero yo soy de las que dicen que es la carrera más bonita del mundo. Entonces sí me gusta, no me es contra hoy por hoy hay veces que la prensa te huyen o te corren o te desprecian, y hay otros que pues sí, no, cuando quieren, ¿no? Porque ay, sí, publica esto porque me ayuda, y hay otros que no, váyanse, que no queremos verlos. Entonces sí te abre, pero yo me siento como privilegiada o orgullosa de mi carrera, de ser una periodista y poder comunicar, porque yo me siento ¿cómo se dirá? Como que lo he hecho bien, o sea, Claro que lo no has como hecho que he bien. sido una grande, sino que no he mentido, como que no he abusado de un poder, si se puede llamar Jamás, así, ¿no? jamás. Yo no siento que entonces tengo la conciencia tranquila, así podría decirlo más bien, de cómo he desarrollado la profesión, que puede ser, no, porque hay que a lo mejor quien dice, ay, sí, para recibir dinero por lo que publicas. Bueno, no, sino para ser como un intercesor social, para la denuncia, para que escuchen a los que tal vez nadie escucha, ¿no? O para pues, denunciar algo, condenar algo, ¿no? Que está mal.
Entonces, pues sí, a veces se puede meter uno, a veces no. Cuando trabajas en una empresa es evidente que la empresa tiene compromisos, ¿no? Y que también uno tiene compromisos con el país. O sea, no puedes hacer un escándalo y provocar más incertidumbre o inseguridad o inestabilidad, Esa ¿no? es una responsabilidad que Sí, tienes entonces, ¿sabes por una qué no vez dicen más. esto? Pues hay momentos que no se pueden decir cosas porque hay inestabilidad, ¿no? O porque el país le va a afectar más que beneficiar. Y no es que mientas, sino es responsabilidad de qué se dice y qué no se dice, ¿no? Sí. Y qué bonito para ahorita muchos que están descubriendo que atrás de esas notas que vemos en las televisoras y que te hemos visto muchas veces, pues hay alguien tan preparado. Hay alguien que habla varios idiomas, hay alguien que ha viajado por el mundo, hay alguien que ha estudiado, que tiene una especialidad, que se sigue preparando, que quiere hacerlo bien, que tiene ese compromiso y que hoy por hoy, tristemente, está realizando una labor que pues se juega la vida y no nada más porque sea zona de bombardeo, sino porque estamos pisando vidrios, no vayamos a molestar a alguien en algún momento con algo que se dice. Cuando mi hijo mayor estudió periodismo, también mi hijo mayor, pues jamás pensé que estaba estudiando una carrera que fuera de alto riesgo, ¿no? Es que No. hoy en México, que ese es otro punto, ¿no? Hoy en México también es una zona que han muerto muchos periodistas, ¿no? Y que se ha denigrado tal vez un poco el papel del periodista, porque piensan, es que estaban coludidos, es que puede que haya, como en todos, ¿no? Puede que haya gente que sí y hay otros que no, ¿no? Decía Víctor Frank, en todo, decentes e indecentes. Pues Así se sí. divide la humanidad y lo hay en todo. Y algo que me ha pasado, pero yo creo también, no sé si es la edad o el país y todo, que me he vuelto Cállate, no mucho digas más... nada de la edad, que es la misma de mía. Sí, por eso Absolutamente nomás la digo, es la misma. edad, que me he vuelto más sensible. Ahora me tocó estar en Tijuana con todo lo de los migrantes y así, y yo siento que me duele más que lo que me dolía antes, pero no sé, a lo mejor es menos adrenalina y son más historias humanas, ¿no? Y duele, o sea, cuando alguien dice, los migrantes, ¿no? Pero cuando escuchas sus historias, o sea, es muy difícil, ¿no? Si es un problema. Por ejemplo, son estas cosas sociales que pasan en todo el mundo, pero que yo creo que una responsabilidad de un periodista es sensibilizar, yo creo, a la gente también y pues plantear un poco pues la realidad, ¿no? O sea, sí a lo mejor hay un exceso de migrantes, pero también hay que tratar de entenderlos, o sea, sí se necesita un orden, no sé, no puedes nomás discriminar o soltar así. Sí. Ay, me encanta que todo pues esta mentalidad, esta forma de entender la vida y cómo sigue cambiando en ti, es a raíz de un primer impulso de, pues me voy de mi zona de confort, ¿no? Que para muchos lo seguirá siendo como, no, pues aquí está bien en mi país, aquí pues encontraré alguna chambita, aunque no sea algo que me encante tal vez, pero aquí puedo sobrevivir. Pero ya que pasaste por ello, ¿recomendarías esta experiencia de sí, compra ese boleto de avión, sí, compra ese boleto de camión, de auto, de tren, de lo que sea? O sea, eh, salte de tu país, de tu ciudad, de todo, como que atrévete a ponerte incómodo, ¿lo recomendarías? 100%. 100%. Yo a mis compañeras, tengo compañeras jovencitas en el trabajo que luego no están tan contentas. Y yo, váyanse a hacer algo nuevo, algo diferente. Aprovecha, ¿no? La edad que, pues a lo mejor no tienen hijos, no tienen tanta responsabilidad. Ahorita uno busca más estabilidad, ¿no? Ya dices, bueno, ya no me iría sin tener dónde vivir, o sea, si me voy al extranjero, me gustaría tener un sueldo fijo, o sea, Sí, más, claro, ya no porque es. ya no te avientas igual, ¿no? Ya tenemos unos achaques por ahí, pero cuando estás Muy joven, bonitos. sí, cuando estás joven, sí, por supuesto, o sea, y se los he dicho así la semana pasada a compañeras, váyanse, estudien, aprende otro idioma, te va a cambiar la vida. Y sí, definitivamente hay que buscar, o sea, zona de confort, pues tal vez cuando ya piensas que, y yo creo que siempre puedes, ¿no? Pero Y miren, algo que me sucede mucho en consulta es que tienen miedo a irse porque, ¿qué tal que me voy, Gaby, y en lo que estoy estudiando fuera se muere mi abuelita? ¿Qué tal que dejo la casa y me voy a otro lugar y les pasa algo a mis papás? No me perdonaría si me voy y no estoy. A ver, siempre puedes volver, a veces vuelves para cuidar, a veces vuelves para llorar o para enterrar, pero el orgullo que sienten los padres de que te vayas, de que lo hagas, de que te realices, es el mejor homenaje para ellos. Que el amor nunca nos frene, que el amor literalmente nos impulse
hacer las cosas. Y yo te quiero decir, Adri, que aunque aparentemente tú te admirabas más cuando había toda esta cosa internacional y todo, los que estamos alrededor, los que te conocemos, de verdad no sabes qué admiración y qué gusto. Yo me sorprendió muchas veces diciéndole a mi esposo, mire, es Adri. No, mira, está Adri en la tele, la super conozco, es mi Adri, y está aquí, y ahora está aquí, y ahora está acá. Y de verdad te felicito por haber seguido esa pasión, por haberla encontrado, esa expresión que dijiste, además tan mexicana y tan linda de aquí soy. Eso es increíble, ¿no? A veces no somos de donde nacemos, sino de donde nos sentimos que somos. Y eso lo vamos descubriendo con el tiempo. Yo te quiero agradecer muchísimo la inspiración, el que nos abrieras cosas personales, que normalmente tú no eres pública porque siempre eres la que da la nota, la que todo, y a lo mejor los aplausos se los lleva el programa, ¿no? Pero pues si no fuera por ustedes, que son los que están ahí en el momento in situ donde suceden las cosas. Yo te agradezco mucho lo que haces, el valor con el que lo haces y como ya tenemos unos añitos, como ella dijo, te voy a incluir en mis oraciones todos los días. Ya Sí, se convierte uno, claro, pidiéndole mucho a la vida que siempre te ponga en el lugar adecuado, que estés, que sí, que vengan cosas hermosísimas para ti y ojalá algún día todo esto que hoy nos platicó lo pongas en un libro, lo pongas, hagas unas memorias. Qué interesante contar tus anécdotas desde este punto de vista, ¿no? O sea, Es una deuda conmigo misma y con mi mamá, que siempre, siempre me dijo, tu libro, yo voy a escribir un libro antes de que tú. Pero yo sí les recomendaría a todos que de verdad, o sea, el proyecto que tengan y que no tengan duda, que se avienten. Porque yo creo que si tú das el primer paso, las cosas se van acomodando. Esa fue mi experiencia, o sea, se van alineando, ¿no? Como decimos, se alinean las estrellas o te subes o sea, como dijimos, las oportunidades se van, pero si ves pasar la oportunidad, como si fuera un autobús y te subes, ya te vas llevando. Entonces yo creo que sí hay que tomar la oportunidad porque sí se van las oportunidades y hay que aprovechar. No, hombre, y como esta frase que dijiste de repente de si te mueves no sales en la foto, yo creo que al contrario, te has estado moviendo tú por todos lados para salir en todos lados. Bueno, pero es que ¿no? era cuando había acción, entonces claro, no sí. me quería quitar de la acción. De la acción. Sí, justo, Sí. pero es no quitarse del movimiento, o sea, Exacto. eso es, o sea, no se queden donde están, o sea, atrévanse, muévanse tal para salir en la foto. Creo que a veces hay que moverse. Estar entonces, en donde hay movimiento. Aquí Exacto. luego dicen, ¿no? Mover la energía. O mucha gente lo traduce de diferente forma, pero mover la energía, dar el primer paso, que, no sé, ayudarse un poquito. Y es la formación también. Pero si no tuvimos una formación de alguien que te impulsara, pues ya, ¿no? créatela tú, sí, claro, sí. Claro. Hay que crearla. Qué padre. ¿Cuántos mundiales? ¿Has estado en cuántos mundiales? No, pues del mundial me tocó en el 98 en París. Luego siguió el 2001, 2002, que fue Corea-Japón. Yo no estuve, pero México jugó contra Croacia y contra Italia. Entonces yo estaba en Italia a la hora que México jugaba allá. Y cuando México jugó contra Irán en Alemania, 2006, yo estaba en Irán para ver la reacción de los iraníes. Y ya, sí fue el 2006. Y ya ese fue. ¿Y te gustaba el fútbol o no? Pero ya no te gusta. No tanto, sí. No, y seguían a Eri Castillo, a Borghetti, a Rafa Márquez. Claro. Pero pues nomás los veían. No me desagrada, pero no es así como que muero por el fútbol. Pero el atletismo, los clavados, el taekwondo, todo me toca. Bueno, el golf seguía esta Lorena Ochoa. Yo nunca he jugado golf, no entiendo de golf, pero le decía, ¿qué tal te sentiste? ¿Cuál fue tu mejor momento? Oye, yo vi que la coreana, porque pues me fijaba, ¿no? Era tu rival principal, ¿cómo te sentiste? Y ella, preguntas clave. Qué lindo. Ay, pues tanto que preguntarte y tanto que agradecerte. Ojalá yo también espero ese libro con ansia, ese y muchos otros proyectos más. Gracias por habernos acompañado. Ay, no, gracias a ti, Gaby. ¿Cómo quieres cerrar? ¿Quieres dejarles algún mensaje? ¿Dónde te pueden seguir también? ¿Tus redes? Sí. Sí, bueno, estoy en Facebook como Adriana Díaz Balasis, que es mi nombre completo. Y igual tengo todo Instagram, Adriana de Balasis, sí. Balasis, y también en Twitter, en todos como Adriana Balasis o a Balasis y así.
Y ya, y pues sí, nomás eso yo creo, ¿no? Que se atrevan a hacer las cosas que Nada más sueñan. eso. Ahí les dejo ese pequeño encarguito que me parece lo más importante que uno puede ser. Atrévanse, es su vida y uno nunca se va a arrepentir de haber seguido ese llamado del Y además corazón. no a la primera, porque a mí no me becaron. Tuve que vender mi coche, hacer una rifa, estar tocando puertas. Claro. No te sale a la primera. O sea, sí me fue saliendo bien, pero toqué muchas puertas. Claro. Y a lo mejor En la hora de las confesiones, allá va. Cuando uno quiere hacer algo, la primera vez que yo me quería ir, o sea, ya que acabé ya iba a acabar la carrera. Bueno, estaba en la carrera, no iba a acabarla, estaba en la carrera y me quería yo ir a Europa de mochila con una amiga así. Mi mamá definitivamente dijo, no, ¿cómo te vas a ir? Para nada, yo no te doy dinero, nada, todo. Bueno, hicimos de todo, mi amiga y yo, ventas de garage, pero vendíamos merengues afuera de una cantina en el centro. La cantina era de mi amiga, de su papá, pero íbamos a la cantina a vender merengues. ¿Qué borracho come azúcar? ¿A quién se le antoja? No lo sé, pero nos lo compraban. Gracias a todos aquellos que compraron merengues, porque me fui con ese esfuerzo, con esas ganas y pues ya, es que hay que Sí. atreverse. Y justo cuando estás en la edad más, ¿no? En esta edad de 20añero, 30añero, a los 40 también, pero a esa tienes más, así como te detienes menos. Total. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos, por llegar a este punto del episodio. Si les gustó, compártanlo, denle like, comenten sus propias experiencias, si han salido de su casa, de su país, cómo les fue. Ya sabemos que las cosas tal vez no es que se alineen a la primera, ¿no? Se van dando, pero no sin tropezones, pero también son parte del camino y aprendemos a valorar cuando está más planito el mismo. Entonces, gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más. de Después de la Pérdida. Paz y bien.